igual cuando empezó en el Medio Oriente, después de 2000 años de andar los israelitas errantes, ¿por qué? Cuando ya tomaron Israel y el conflicto de Israel, cuya base el problema fue Jerusalén. Entonces, ¿por qué los demás tribus se molestaron? Bueno, hijo, es que Blanca, te aventaste una pregunta muy candente. Pero bueno, vamos a responderla. Bueno, miren, sirve que vemos un versículo que de por sí vamos hoy a ver, o bueno, a ver si llegábamos. A ver, váyanse a Ezequiel 37, que es Bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero hay muchos banqueros que han hecho mucha lana en la vida. Y hay una casa de banqueros que se apellida Rothschild, ¿sí? Que si mal no recuerdo viene de un banquero de Frankfurt, ¿sí? Hicieron tal cantidad de dinero. Y hay muchas anécdotas de historia acerca de la familia Rothschild. Pero hicieron mucho dinero. La teoría es que se casan solamente entre ellos. No me acuerdo, se llamaba Natán, el patriarca, y tenía 4 hijos, y luego se casaban entre primos. Y a principios del siglo XX, la corona inglesa, Palestina era un protectorado inglés. Hizo la declaración de Balfour en donde le decían a don Lord Rothschild que veían con buenos ojos generar ahí un país para los israelitas. Y piensen en los campos, los pogroms, los campos de concentración horribles y la persecución horrible que a finales del siglo XIX y principios del XX estaban sufriendo en Rusia los judíos. Y luego piensen en el antisemitismo y la persecución en los 30 en Alemania. Entonces es natural que esto empujara. Ajá. Hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama Dispara, ya estoy muerto, de Julia Navarro. Es una novela histórica, pero la señora pues, es una eminencia y pues, va documentando toda la historia. Finalmente, pues tú tienes gentes que están asentadas ahí y que recibieron con buenos ojos a los migrantes. Lo que no se vale es que un día llegues y me digas que me largue de mi casa. ¿Sí me explico? Y eso es lo que sucedió. ¿Y esto por qué se los digo? Porque pensamos que esto es bíblico, que es que los israelitas regresaron a su tierra porque Dios lo dijo. No. Lord Rothschild se quejaría y diría no. La declaración de Balfour me la dieron a mí. Y el que promovió esto, y finalmente el acreedor frente a la corona inglesa, soy yo, porque yo le he prestado mucha lana. Y hay muchas anécdotas acerca de las luchas napoleónicas, etcétera, la batalla de Waterloo, cómo le meneaban los Rothschild para compra y venta de deuda de guerra, etcétera. Entonces, Rothschild diría, no, a ver, crédito, honor a quien honor merece. Eso no lo hizo Dios, lo hice yo. Y miren, desgraciadamente estoy diciendo algo que para muchos cristianos es, no puedes estar diciendo eso. Porque la Biblia dice que Israel va a regresar a su tierra, sí, pero dice que cuando regrese a su tierra van a tener un rey que se llama mi siervo David, le hace el Mesías. Entonces, el regreso de Israel como tal a su territorio, cuando la Biblia lo promete es, porque el tema de la Biblia habla de un solo tema que es exilio y restauración. Entonces, cuando ustedes regresen somos cuates, ya nos llevamos y sabrán que yo soy Jehová, etcétera, etcétera. Y yo voy a gobernar sobre ustedes. ¿Sí se entiende? Entonces, si hoy hay alguien non grato en Israel, es Jesús de Nazaret. Le hace mi siervo David en términos de Ezequiel. Y los judíos dirían, para ti, cuate, para mí no, para mí mi siervo David, del que habla de Ezequiel 37, es un Mesías, pero no es el tuyo. Porque tú tienes una persona ahí sufriente que colgaron una cruz y pues nada que ver conmigo. ¿Está bien? Para nosotros los cristianos, mi siervo David es el Mesías, que se llama Jesús de Nazaret. Entonces habla de este reencuentro, piensen en José con sus hermanos.
Pero este reencuentro es porque hay un renacimiento espiritual y ya somos cuates, ¿sí me explicó? Entonces yo te devuelvo tu tierra, pero cuando seamos amigos. Antes te la devolvió Rothschild. Y además, y mira cómo la traes, ¿eh? Entonces no estaba planeado, o sea, no era el plan de Dios. Este no. Este no. Este es de Rothschild. Este es de Don Rothschild. Sí. Digo, sé que les estoy diciendo algo muy feo. Qué deprimente es escuchar al Jorge. Esa fecha, ¿no? ¿Mandé? Sí. Cuando hacen cálculos también usan mucho, ¿no? Sí, sí. Miren, y dijera don Pablo, yo no digo nada que no hayan dicho los profetas. Es lo que dice Ezequiel. El día que regresen mis cuates es porque nos llevamos. Y es lo que dice Isaías 11:12 y todos estos sitios y los montes van a derramar mosto, por eso las bodas de Caná, ya vino el Mesías, pues ya convirtió el agua en vino, y etcétera, etcétera. Y hagamos nuestro banquete, como dice Isaías 25. Pero este regreso, Dios diría, no me lo achaquen a mí, mis cuates, ese fue de Rothschild y lo están viendo. ¿Por qué? Porque cuando regrese mi pueblo y yo voy a gobernar sobre él, ¿y qué creen que va a haber? No va a haber masacre, va a haber paz. Tan tan, ¿sí? Es que los huesos, pues sí, el pasaje de los huesos secos hace 37 y dice que su siervo David va a ser rey sobre ellos. Fíjense, es 37:24. Y ahorita les voy a decir algo muy feo, ¿eh? Muy, muy feo. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Ok? Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos. Y mis estatutos guardarán. Y los pondrán por obra. Hijo, tienen una Biblia con letra más grande. Disculpen mis oclayos, No, esa me pone todavía más problemas de... Bueno, si no se los leo de aquí, se los voy leyendo. Sí, no, aquí estoy protegido, no, aquí le pongo la... Ok, ¿ya vieron? Entonces, este pasaje de los huesos secos te habla precisamente, pues a ver, Ezequiel, que ve, no, pues veo huesos, ahí están todos desperdigados, están hechos pedazos, y entonces le sopla, y entonces se unen, y son un solo pueblo, y entonces las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, y lo que ustedes quieran, y ya nos llevamos otra vez, Judá, Benjamín y los otros de arriba, y hacemos un solo pueblo, y tenemos un solo rey, que es este siervo David. Y tenemos mucha paz, es de lo que habla el pasaje. ¿Qué pasa si yo tengo una agenda política? Y yo no quiero a los palestinos, yo no quiero a los árabes, yo no quiero a los rusos. ¿A quién le achaco? Y entonces yo te digo, es que esto es de Dios. Entonces, si tú estás con los otros, tú estás en contra de Dios. Gracias. Desde hace 40 años. Sí se entiende lo que les estoy diciendo. O sea, desgraciadamente esta interpretación de que no, es que Dios nos trajo. No. ¿Por qué? Porque presupuesto para este regreso es que te reconciliaste con tu Creador y que Cristo está gobernando ahí. Nada que ver hoy. Entonces eso de que es un milagro, que en 1968 y a partir de ahí una generación, ¿eso no existe? 48. Eso lo voy a explicar mañana en la de Marcos. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, miren, ahí está bien. Les voy a decir algo. Hay una expresión americana que es publish or perish, o sea, publica o perece. Y hay otra expresión que se llama the power of the printed page, el poder de la página impresa. Entonces lo leemos en un libro y entonces creemos que es verdad. ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros llevamos nuestra idea al texto. ¿Sí me explicó? A ver, les vuelvo a leer 37:24. Se los vuelvo a leer. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ok, Israel ya regresó a su tierra. Y entonces cuando Israel regrese a su tierra, ¿qué creen? Necesariamente, porque lo dice don Ezequiel 37:24, mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Hoy mi siervo David es rey sobre ellos? Dice, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Váyanse a los antros de Haifa.
No, no, eso no está sucediendo. Y miren, para nada se trata de contender ni nada, pero sorry, o sea, no, el supuesto no se está actualizando desde 1948. Dice, versículo 25, habitaréis en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Entonces van a habitar y se tienen que dar los dos supuestos y mi siervo David será rey sobre ellos. Tan tan. ¿Hoy es mi siervo David rey sobre ellos? No. Hoy Israel sigue siendo espiritualmente un pueblo totalmente dividido. Y tienen al Hasid, ¿no? al ortodoxo, y tienen al ultraortodoxo que ni siquiera vive en ese lugar porque dice que hasta que venga el Mesías, ¿no? Por lo menos tiene una foto medio más clara. Tienen al judío ateo. Fue una creación especial de la Segunda Guerra Mundial, el New Jew, aunque ustedes no lo crean. El mundo en el que vivimos es espantoso. Todos los, ¿cómo les diré? Todos los países llevan a sus divinidades a la guerra. Es natural que Occidente involucre a Dios en la conquista del Medio Oriente. Y entonces, mira, es que, pues no dice que iban a regresar. Miren, cuando estábamos en Israel me acuerdo que la guía con la que íbamos decía, somos una estrella más de la bandera americana, hombre. Entonces, te lo está diciendo una propia de ahí. Ajá. Y tiene razón, el lugar es estratégico. Siempre lo fue, por eso los puso ahí Dios, ¿no? Entonces, estás entre 3 continentes, ahí estás a tiro de piedra de varios otros países pues, llenos de petróleo. Están todos estos nuevos yacimientos que están encontrando ahí en el Mediterráneo, no me acuerdo cómo se llaman, Tamar, se han puesto nombres ahí bíblicos. No, o sea, cerca de las costas israelitas. ¿Quiénes pagan el pato de estas guerras? La población civil, el israelita y el palestino. Y ellos no saben que arriba pues, el banquero y el constructor de armas son los que están ganando. Entonces, miren, nos vamos de bruces. Cuando me dicen, ¿y tú, Garni, con quién estás? ¿No? Yo les digo, yo con los banqueros, porque son los que van a ganar. Y con los constructores de armas. Ellos mismos agitan. Y entonces, a ver, tráiganme al más recalcitrante de los cristianos sionistas y que nos dé una predicación de por qué deben de morir todos los palestinos y por qué esto es de Dios. Y tráiganme al más recalcitrante de que apoye, que odie el genocidio en Gaza y que nos dé una predicación. Porque en esto que me asustes a las personas, porque entre más asusadas, más violentas y más lana le van a meter. Y la lana la acabo ganando yo. En capital e intereses, muchachos. Y además ya tengo muchas bombas ahí que se me están caducando. Entonces tenemos que irlas moviendo, tenemos que mover los inventarios. Los cristianos somos demasiado inocentes y demasiado románticos. ¿Sí? Y entonces nomás el gringo nos mueve tantito así, uy, los malos son los rusos, y ahí nos vamos de bruces. Y entonces, Dios, por favor, destruye a los rusos. Y Dios diciendo, a ver, cuate, estás enfermo, como le dijo Jesús a los discípulos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Pero ahora parecemos discípulos pidiéndole a Dios que llueva fuego sobre... ¿Sí me explicó? Sí. Es que estás maldiciendo a Israel y Dios te va a maldecir. Entonces cuando Acab mata a Nabot, pues hay que felicitar a Acab para que no nos vaya a maldecir Dios, ¿no? ¿Sí me explicó? Estás enfermo, estás mal del cerebro. Además, la descendencia de Abraham es espiritual, no es según la carne. Pablo se desgañita escribiendo una carta, la carta a los Gálatas, para explicar ese punto. ¿Sí me explicó? Entonces, a ver, yo no estoy a favor de nadie, yo estoy a favor de que se dejen de estar matando, sí, pero mientras que el ser humano sea codicioso, le va a quitar los cochecitos al de al lado y la guerra va a continuar. Y todo el mundo va a traer a sus dioses a la mesa, ¿no? Entonces los rusos traerán a la iglesia ortodoxa a justificar, y los gringos, y los israelitas a está bien. Pero los cristianos tenemos que ver más allá de eso y decir, no, a mí no me van a subir a ninguno de sus barcos. No, yo no estoy a favor de ninguna masacre. Ni de israelita, ni de Gaza, ni de mexicano, ni de nada, pero ni modo, ¿no? Un día hablaba yo con un sirio en una tienda hace unos años, cuando Siria la estaban deshaciendo. Y le dije, me da mucha pena lo que está viviendo tu país. Le dije, a nosotros ya no lo hicieron. En 1910 nos organizaron una revolución y destrozaron este país. Y seguimos pagando que impuestos por reparaciones. Somos una colonia. Y el cuate me dijo, sí, así están dejando a mi país. Le dije, lo que pasa es que nosotros ya no nos acordamos, ya pasaron 100 años de eso, ¿no? Pero bueno, pues los Marines desembarcaron en Veracruz.
Henry Lane Wilson mandó matar como perro a Francisco I. Madero, lo bajaron de un carro y lo mataron. Al hermano le sacaron los ojos. O sea, entonces, como decía una vez un señor, deja de proteger a los cristianos de su Biblia, que la lean. Ajá. Entonces, sí, sorry, o sea, para este Estado de Israel, y no tengo nada en contra de él, y si se leen el libro ese de Julia Navarro, verán que pues, es una historia bastante triste esta. Urge que venga Cristo, urge que venga este personaje, mi siervo David, y ya, ahora sí, ya seamos todos felices, ¿no? Pero bueno, es muy triste. Y lo que estoy diciendo es para que muchos cristianos se corten las venas y digan, ¿cómo te atreves a decir que el establecimiento y la resolución de la ONU de 1948 no es de Dios? Sorry, mis cuates, no. Entonces, esa generación, ¿dónde se ubica? Lo que pasa es que esa palabra generación se presta para muchas cosas, muchas. Mañana lo voy a explicar. Jesús inclusive se pudiera estar refiriendo a los fariseos con los que hace media hora se acaba de agarrar con todo. No va a pasar este tipo de personas que me odian hasta que todo esto acontezca. Se puede estar refiriendo a especie, a esta generación, porque viene geneos. No van a acabar de modificar a la humanidad, porque lo más probable es que la marca de la bestia te ofrezca una especie de longevidad o, si ustedes así lo quieren ver, de vida eterna. Digo, si te atropellan, pues te mueres, ¿no? Finalmente ya se está modificando genéticamente al ser humano, ya sus células, ya le estoy meneando. Digo, ya comemos alimento modificado, ¿no? Entonces, no lo van a lograr, o sea, porque puedes estar hablando de un nuevo Génesis 6 en el Apocalipsis y no te va a salir. Lo que sí deja claro Apocalipsis 14 es que la marca de la bestia te afecta de tal manera que ya no te puedes arrepentir. Entonces no es de que me arranque un chip y ya me arrepiento, no. Una vez que lo que como sea que la tengas, ya no hay regreso. Ya, y eso ya te está hablando. Piensen en Neuralink, ahora que está de moda la chuncha esa de Elon Musk, ¿no? Pero estaba yo leyendo un libro acerca de la muerte, y entonces cada vez se ve más la muerte como una enfermedad que puede ser detenida. Y entonces pues, te hablan de todas estas cosas, de los radicales libres, por qué se arranca este proceso de envejecimiento. Hay cosas que no envejecen, unas medusas, y no me acuerdo. Pero ya hay toda esta idea de coquetea con estos conceptos, ¿no? Bueno, entonces, miren, esto es como decirle al niño que no existe Santa Claus, ¿no? Es con la pena. No te ofendan, mijo, pero no hay ningún panzón que vaya a descender por la chimenea. Se los voy a quedar a deber, ¿no? Y miren, como siempre lo digo, en este tema de las profecías no hay que ser muy dogmáticos, ¿no? Porque es intencional esta ambigüedad. O sea, nuestra Biblia no tiene un apéndice de eventos. A ver, muchachos, dice Dios, se los voy a dejar bien fácil, inciso A, B, C, D, así va sucediendo, y en tal año esto, y en tal... No. La primera venida de Cristo fue críptica, la segunda va a ser... Y de eso va a hablar Pedro ahorita. Ahorita en capítulo 3 que vamos a Pedro va a decir, era necesario que el Cristo padeciese. Pues, ¿dónde dice Pedro? Cada vez que Jesús le decía a los discípulos que iba a padecer, en Marcos lo dice 3 veces, los discípulos hacen el oso. O sea, la primera vez que se los dice, Pedro le dice, no te hagas esto, bájale 2 rayas, ¿no? Porque en el cerebro israelita no está que el Cristo padece, no hay ningún lugar que lo diga. No, es que Isaías 53, ya lo veremos, ya voy a jugar con ustedes un rato, ¿ok? Bueno, entonces, miren, es natural que el americano, no, es que esto es de Dios, porque trae una agenda, desgraciadamente, a veces ni siquiera intencional. Pero qué feos son los rusos y los comunistas, ¿no? Entonces, qué padre que la Biblia diga que pues Dios iba a regresar a los israelitas y lo hicimos nosotros, lo hicieron con nuestra ayuda. ¡Ah! Pero bueno, no es nuevo esto, ¿no? Y para nada lo digo así como es que el que lo dice así está mal y no sabe, ¿no? Es natural, todos finalmente crecimos a la luz de la enseñanza del imperio. Y finalmente todos estamos influidos por lo que leemos, por lo que vivimos, por lo que entendemos, ¿no? Al fin,
Los cristianos nos queremos ir al cielo. Y si te dicen, mira, Israel ya regresó a su tierra, entonces ya nos vamos. Entonces Dios diría, no, mis cuates. O sea, hace falta un elemento y no se ha dado. Lo otro será Don Lord Rothschild. Para bien o para mal. Bueno. Ya no me hagas estas preguntas, Blanca. Estas son las que me meten en problemas. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta capciosa? Es que es la realidad y tenemos que saber. Sí, es mejor saber, ¿eh? Ahora, miren, lo que pasa es que saber es muy feo, porque dices, entonces todo, hasta el cristianismo está infiltrado, Satán. Y Satán se nos queda con cara de, o sea, ¿qué crees que me dedico, cuate? O sea, está en mi descripción de puesto. A ver, en tu descripción de puesto está predicar esto, ¿no? Bueno, pues en la mía está pervertir esto, entonces. Bueno. Les voy a volver a leer el 37-24. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Ustedes creen que los judíos, cuando leían estos pasajes, están pensando en un encuerado en una cruz? Digo, se los digo con todas sus letras, ¿eh? En serio, a ver, yo estoy viendo a un judío más de los que han crucificado. Yo he visto primos, tíos, celotes morir en esta muerte asquerosa de 2-3 días, horrible. ¿Ustedes creen que esa imagen se la voy a aplicar a 37-24 de Ezequiel? Jamás va a morir mi siervo David. O sea, esto es como si Goliat o Saúl o el que ustedes quieran hubiera matado a Nabal, hubiera matado a David. Eso no pasa. Esto es como si Faraón mata a Moisés. Esto no sucede. Esto es como si un rey cananita mata a Josué. No sucede. Entonces tú me vas a venir a decir que este personaje es ese de ahí de la cruz. Estás enfermo del cerebro. Yo me llamo Saúl de Tarso. Yo soy de Tarso, soy ahí en el noreste de mi tierra. Me trajeron de joven a Jerusalén para estudiar la Biblia. Yo me sé la Biblia de memoria. Tú me estás diciendo que esa persona que murió desnuda ahí es este. Tú estás loco del cerebro. Y si no te callas, te voy a ir a encarcelar y te voy a ir a buscar. Ese es don Pablo. Oye, Pablo, ¿tienes razón? Pues claro que sí. ¿No han visto todos esos personajes bíblicos que son premiados por su violencia? Le hace finés, que alancea ahí unos cosas por andarse metiendo con chavas moabitas. ¿No leyeron de Josué? ¿No han leído la conquista, muchachos? ¿No han leído de Barak, de Jefté, de Sansón? ¿No han leído de David? Entonces ustedes me van a venir a mí a criticar por perseguir paisanos míos. No, yo no persigo gentiles. Que dicen que este personaje es ese que murió encuerado. No, ustedes están locos. Ustedes están blasfemando a mi Dios. Para que ustedes vean cómo nosotros llevamos ya nuestras ideas al texto. ¿Cómo no sabían que Jesús era el Mesías? No, nadie lo sabe. ¿Sí me explicó? Nadie lo sabe. Pero le cargamos la mano. Se llama en inglés hindsight bias. El sesgo de ver para atrás. Cuando ya pasó algo, pues sí, ya es bien fácil decir. ¿Sí me explicó? Pero a ver, pero ve para adelante y anticipa para adelante. Ajá. Bueno, se los comento porque es lo que va a decir Pedro en capítulo 3. Bueno, si no tienen más preguntas, pues váyanse al capítulo 3. La semana pasada terminamos el 2, se forma una nueva comunidad. Nueva comunidad, ¿ok? Entonces les subrayo la palabra nueva. Porque de eso va a estar tratando ahora el libro de Hechos. El libro de Hechos es muy curioso. ¿Por qué? Porque te está uniendo los dos testamentos. Y se vuelve una especie de transitorio. Entonces hay una tensión horrible en este libro. Los cristianos no podemos vivir con tensión. Va en contra de nuestro cráneo. ¿Por qué? Porque nosotros somos occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Y para nosotros la verdad es una. ¿Ok? Somos griegos. Es el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser P y no P al mismo tiempo. Ok, vamos a empezar con problemas. Vamos a meternos en problemas. La dicotomía
Exacto. Esto nos mata. La Biblia está llena de momentos en que hay tensión. Y Dios dice, vive con ella, mi cuate. Ya, o sea, para variar, ¿no? O sea, piensen en la predestinación. El pobre calvinista tiene que decir, es que estamos predestinados, muchachos, porque Dios ya sabe todo. Y si yo hoy voy al cielo, sí, imagínense, llego al tercer cielo tipo Pablo. Señor Jehová, ¿puedo pasar? Un calvinista, no es posible. Pásale. ¿Verdad que tú ya lo sabes todo? ¿Y qué le va a decir Jehová? Estás viendo mi título, ¿no? Soy Dios. O sea, está en mi descripción de puesto el saber todo. Entonces tú ya sabes quién se va a salvar. Pues sí, ya lo sé todo. Entonces los predestinas. No, no los predestino, el ser humano es libre. No has leído la Biblia, no has leído el capítulo 2 de la Biblia. Sí, 2 árboles y que ellos decidieran. Entonces, desde ahí ya le estoy dando la libre elección, ¿no? No, pero es que tú lo sabes todo. Sí, cuate, ya lo sé. Ya lo sé, yo lo sé todo. Entonces los predestinas. Entonces en el cunero, este no, sí. ¿Se dan cuenta? Y entonces Dios dice, a ver, cuates, vivan con la atención por lo menos un ratito. Sí sé todo, pero no los predestino, háganle como quieran. ¿Y Faraón? Sí, pero resulta que Faraón hubo que darle una última fortalecida, porque esa es la expresión en el Éxodo, que lo acabó, aquí que lo endureció, ¿no? Pero este tipo ya era un asesino, o sea, tampoco crean que la vasija esa para deshonra andaba muy bien, que digamos. Bueno, ahí les va. Este es un pasaje muy interesante. El 3 van a ver que se van a divertir igual que con los primeros 2. Dice, Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Entienden todo lo que está pasando o no? ¿Cuál es la hora novena? Las 3, ¿ok? Martín, inciso A, las 3. ¿Alguien tendría otra opinión? Inciso B, no tengo la más remota idea de qué estás hablando, Charlie. Inciso C, la hora novena es la novena. Sí, efectivamente, inciso A. A las 6 amanece. Si le sumas 9, entonces son novena hora de luz. Así era su forma de contar, ¿ok? Son las 3 de la tarde. ¿No empezaba en el momento que salía la primera estrella, ahí empezaba el día? Sí, para efectos del día, y fue el día 1, la noche y la mañana, sí, para ellos sí. Aquí simplemente está dando el horario, ¿ok? La hora novena a partir de que hay luz. Entonces, sí, efectivamente, este es un horario, una forma de contar el horario de forma distinta. Ok, ¿por qué suben a esa hora? ¿Qué sucede a esa hora? Les voy a hacer muchas preguntas, los necesito de cuerpo presente. El sacrificio diario, ¿ok? Hoy van a aprender una palabra hebrea para que echen crema, ¿ok? No sean cremosos, se oye muy chafa cuando la gente, no, es que Yeshua. Pero la palabra es tamid, ¿ok? Continuo hasta la fecha, ¿ok? Hasta la fecha esa es la palabra que se utiliza para continuamente, tamid. Ok, para que lo sepan, váyanse a, se repite y se repite, ¿ok? Pero les va a servir de memotecnia, es Éxodo 28 y Números 29 o al revés. O es Éxodo 29 y Números 28, no es Éxodo 29 y Números 28. Ok. Para los antiguos el tiempo es cíclico, exacto, se está renovando. Nuestra historia en la Biblia arranca con el caos, ¿se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y resulta que vienen todos estos conceptos de vacío, desorden, tinieblas, abismo. Y entonces Dios se dedica a restaurar el orden en ese capítulo 1. Y en el capítulo 2 te da este resultado de un jardín, o sea, todo un sitio, ¿cómo les diré? Favorable, agradable. ¿Ok? Aunque ustedes no lo crean, la vida rural es calmante para el cerebro. Cuando se los esté llevando el tren, váyanse a caminar a los árboles, váyanse al bosque. Hay un libro que se llama Pink
Drunk Tank, de un sujeto que se llama Adam Alter. Me estoy intentando acordar porque es muy interesante. Los libros de este señor son muy buenos. Y este libro habla, entre otras cosas, de los colores. El título del libro se refiere a los separos para los borrachos en un lugar en Estados Unidos. Resulta que lo pintaron de rosa y los borrachos redujeron las peleas dentro de los separos porque el color los calmaba. Y entonces, por ejemplo, el supergolfista Tiger Woods todos los domingos va de rojo porque el rojo efectivamente implica sangre, implica guerra, implica victoria. El azul implica que eres caballero, el negro implica luto, blanco implica pureza. O sea, asociamos, y el verde, aunque ustedes no lo crean, calma el cerebro, pero obviamente el verde natural. Entonces hay estudio tras estudio de gentes que simple y sencillamente por caminar por donde haya camellones con árboles, se empiezan a relajar. Olvídense salirse a caminar por las escaleras aquí de bosques. Sí, el mensaje para el cerebro es muy relajante. Por eso es que pues, Dios nos hizo para un jardín. Por eso nos gusta el parque, nos gusta el jardín. Los reyes, acuérdense, tienen sus jardinzotes. Piensen en Versalles, piensen en Nabucodonosor, etcétera, y a veces hay grandes extensiones, algo que podían salir a cazar. Bueno, ¿a qué viene todo este rollo? En el capítulo 2 ya te describo el orden, mira, entonces ya hago el jardín y todo árbol delicioso a la vista y fruto y lo que tú quieras. Como esto se desgracia, hay que restaurar el orden. Y una de las formas en las que no se restaura, pero se contiene, así lo ven ellos, es a través de la sangre. Por eso el autor de Hebreos dice que no hay remisión sin derramamiento de sangre. Entonces Dios le ordena a su pueblo, y esto también es común a los vecinos, ciertos sacrificios. El israelita tiene que hacer sacrificios mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Por qué? Porque la idea es que tú estás restaurando o manteniendo el orden o la ausencia de caos mañana y tarde. Entonces esto es muy importante. Entonces es Éxodo 29 y van a ver el título ahí es las ofrendas diarias, ¿ya vieron? Ese título no viene en el texto original, pero solo quiero que vean. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ahí está la palabra tamid. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, le hace a la hora tercera, o sea a las 9 de la mañana en el calendario que estaríamos viendo en Hechos. ¿Sí se entiende? Y otro en la tarde, a la hora novena. ¿Sí se entiende? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora crucifican a Jesús? Cuando mataban al animal, sonaban una trompeta. Entonces imagínense que dan las 9 de la mañana, el sacerdote está en el sacrificio continuo. Esto es diario. El sábado hay otros sacrificios y durante las fiestas hay sacrificios extras. Pero todos los días del año, mi cuate, mañana y tarde, tú tienes que entender que hay un costo para la restauración. Obviamente todo esto apunta a la cruz, al Mesías, o sea, a donde ahora sí echen todo, muchachos, amarren a Cristo a la defensa del carro y el carro se va a dar contra la barda, pero nos va a salvar la vida. Nos vamos a bajar, si así lo quieren ver, en orden, el cuerpo completo. Entonces, mañana y tarde. Entonces piensen a Jesús. Antes de Jesús, el sacerdote sonaba una trompeta para decir, ya cumplimos, Dios, a las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde, otra vez ibas a escuchar si estaba cerca la trompeta. Piensen en Jesús siendo levantado a las 9 de la mañana a espaldas del templo y cuando lo están levantando se oye a lo lejos la trompeta. Y cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, cuando dice sus últimas palabras, acuerdan, en tus manos encomiendo mi espíritu, hecho está, muere y se oye la trompeta a lo lejos. Entonces, está bien, hay un sacrificio mañana y tarde. Sí, pero resulta que el sacrificio por los pecados, el sacrificio perfecto ya tuvo lugar. Ya, murió Cristo. ¿Por qué suben los discípulos al templo a la hora del sacrificio? Si ellos mismos ya saben que los sacrificios ya no son necesarios. ¿O no lo saben? ¿Para qué van al templo? A ver, tú ves a Pedro y a Juan, que son los protagonistas de este capítulo, yendo a la hora novena.
Oye, a ver, ¿a qué estás viniendo? No, pues es que, a ver, Carlos, tú eres mexicano, tú no sabes, pero esta es la hora del sacrificio. No, sí, sí lo sé. Éxodo 28, 29, ¿no? Sí. Números 28, sí. Sí, miren, Juan y Pedro, todavía no se escribe Gálatas 10, pero Gálatas 10 dice que Cristo hizo perfectos a los santificados mediante un solo sacrificio, el propio. Eso sí, también te queda claro, ¿no? Pues acabas de estar 40 días con el Mesías, ¿no? Sí, entonces ¿para qué vienes? ¿Qué haces en el templo? ¿Qué haces? Oye, porque además el hecho de que tú vengas al templo a esta hora, pues quieras que no, pues le da cierta validez al sacrificio que se está celebrando, ¿eh? Porque si tú lo vieras como algo innecesario, bueno, es que vengo a predicar, pues no vengas a esta hora, cuate, porque nomás les das cuerda. Van a seguir con el sacrificio de los animalitos, y los sacrificios de los animalitos ya caducaron. Pues no te enseñó tu maestro la última cena, que es el nuevo pacto en mi sangre, haciendo referencia a Jeremías 31, que habla del nuevo pacto. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? Y a esta hora precisamente, ¿para qué vienen al templo? Además, ¿dónde está Dios? ¿Está Dios en el templo? Ustedes lo escucharon cuando se echó el pleitazo y les dijo, su casa queda desierta, muchachos, yo ya me voy. Y al más puro estilo de Ezequiel capítulo 10, se fue al cerro de enfrente, le hace el monte de los olivos, o como también cuando David salía huyendo, agarró el mismo camino. O sea, el mensaje quedó claro, ya no vive aquí. Y es más, ya viven ustedes, ¿no? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Y por qué a esta hora? ¿Por qué vienen a orar al templo si ustedes son el templo? Lo que quiero es que vean la tensión. De lo que va a empezar a hablar el libro de Hechos es de todos estos como 20 que van a empezar a caer en la cabeza de los discípulos. Les adelanto, ahorita los gentiles no están incluidos. Y cuando Pedro vaya y le predique a los gentiles, lo van a regañar. Para ellos la vida del templo continúa, es parte de su vida, es parte de su idiosincrasia. ¿Sí me explicó? Pues es que, Carlos, es que esta es la hora a la que venimos. O sea, pues ¿a qué hora quieres que vengamos? Además, pues finalmente tenemos esta oportunidad de predicar. Y aquí ahí están reunidos mis paisanos, ¿no? Miren, será de esas preguntas que le podrán hacer en el cielo. A ver, Juan y Pedro, ¿qué hacían ese día allá? Bueno, es que agarren la onda que para nosotros hay una continuidad. O sea, vino el Mesías, ok, ya vino, dio su vida por nosotros, para nosotros hay una continuidad. Tú estás a 2000 años en donde sí hay una ruptura total entre el judaísmo y el cristianismo, pero a nosotros nos dejan entrar al templo y nos van a dejar entrar a las sinagogas creyendo en el Mesías. Les comento, a la sinagoga entraban, si perdonaban la vida y salían del desierto y andaban en las diversas ciudades, entraban esenios. Los esenios, no quiero decir son los más faroles, pero los jueces dijeron, miren, todos ustedes están súper mal, nosotros agarramos nuestros triques y nos vamos al desierto, porque Isaías 40 dice que el Mesías viene por el desierto. Entonces agarramos nuestros triques y nos vamos para el sur y al desierto, muchachos. No nos merecen. Tal cual, ¿eh? Los fariseos, segundo nivel de espiritualidad, van a la sinagoga, agarran los mejores asientos, sus cueros para rezar, sus filacterias los traen bien anchotes, los flecos del manto se llaman tzitzillotes, sería el plural, largos, que se vean. Que la Biblia nos ordena que le pongamos flecos a nuestros mantos para acordarnos de los mandamientos. Entra el saduceo pues, cuando quiere, ¿no? Saduceo no siquiera cree en la resurrección ni en la vida eterna. ¿En qué crees entonces? Entonces, cuando perdona la vida el saduceo también entra. Entra el pueblo normal. Entra el gentil que cree en el Dios de Israel. Y ahí le dejan afuera. Si quieren ustedes, no afuera, pero no obtiene el mejor lugar. Pero ahí está. Lo que les quiero decir es que a la sinagoga entran todos. Y luego, ¿quiénes creen que entraban? Entraban los judíos que creían que Jesús es el Mesías. Pues todos somos paisanos, ¿no? Tenemos al simpatizante gentil que esté por allá. Todos los demás somos paisanos. Cuando lleguemos a las predicaciones de Pablo en la diáspora, en las sinagogas, a Pablo lo reciben, lo dejan que hable. Tal vez no sé qué opinan los jefes de la sinagoga, pero lo dejan. El problema es cuando Pablo empieza a invitar gentiles. Y el siguiente sábado me atascas la sinagoga de gentiles.
Y ahí truena la bomba. Entonces quiero que vean esta tensión. Para ellos la vida continúa. Vino el Mesías, pero pues yo soy judío y creo en el Mesías. Y tal vez no todos mis paisanos lo crean, pero bueno, para eso nos dejó el jefe y de eso nos vamos a encargar. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, se van a la hora tercera, a la novena, al templo. Ok, ese es Lucas nos está dando el contexto de la historia. Ellos, como cualquier otro día estando en Jerusalén, oye, pues es la hora tercera, pues vamos, es la hora novena, pues vamos. Ok, y entonces viene el tercer protagonista de la historia. Versículo 2, a ver, ¿ya se regresaron a Hechos 3? Ok, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, ok, esto, acuérdense, está dando detalles importantes, esa es la idea. El cuate no es que se accidentó y entonces ya no puede caminar. Desde que nació todos sabemos que él no puede caminar. Piensen en Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento, que esa es la idea. No es que, bueno, me di un golpe y perdí la vista por algunos meses, no. Que la idea es, esto es, ¿cómo les diré? Que sea obvio, que esto sea evidente. Dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, ¿ok? Para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Ok, díganme algún versículo que hable de la limosna. El que quieran. El que le da al pobre, ¿qué hace con Dios? El que da al pobre rayita a Dios. Le presta a Dios. Los limosneros eran colocados en lugares estratégicos. ¿Por qué? Porque si yo voy al templo y yo vengo recordando todos estos versículos de la literatura de la sabiduría, piensen, de los proverbios, o todos estos pasajes en donde no seas mezquino con tu vecino cuando te pida, dale. Pues si voy al templo y dice que le voy a prestar a Dios dándole al pobre, pues le doy, que me vea, pues estoy bien cerca. Piensen, ¿dónde se pone Bartimeo? Bartimeo se pone en un sitio estratégico, léase en un camino en Jericó, en donde pasan todas las personas que vienen del norte en las peregrinaciones a las fiestas mayores. Léase la Pascua, Pentecostés y las fiestas de otoño. Entonces, por eso es que está Bartimeo ahí y por eso es que está este cuate aquí. La gente viene al templo, es natural que tenga un arrebato espiritual y me dé una lana. Ok, no es lo mismo que me pongan enfrente de la puerta que se llama La Hermosa, era así de un cobre muy bonito de Corintio. Por eso Pablo habla de, si yo no tengo amor, soy como cobre ahí que no funciona, como algo de bronce, ¿se acuerdan? Bueno, entonces una puerta preciosa, y entonces pues ahí me ponen, y es natural que la gente me esté dando y dando. Como llevo aquí vayan ustedes a saber cuántos años, soy así desde el nacimiento, digo, no quiere decir que estaba ahí desde que nació, pero ya llevo muchos años, la gente me conoce, este es el cuate que ponen ahí. ¿Sí se entiende? Bueno. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces, a ver, venos, ¿no? Pues algo me van a dar o algo, va a haber algo con estos personajes, ¿no? Versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ok, Pedro hace unos días le dijo a los que lo escuchaban, en ese día de Pentecostés, que se bautizaran en el nombre. Okay, esto es muy importante, ahorita lo vemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, esto es muy fuerte. Ok, bueno. Versículo 7, y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, ¿ok? Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ok. Los autores bíblicos, acuérdense, construyen
sobre los anteriores. ¿Qué pasaje está citando Lucas? Porque, miren, Lucas pudo haber narrado muchas historias acerca de estos hombres. Con la pura sombra curaban. ¿Por qué narra este evento? Hay varias razones. ¿Ok? Se está construyendo algo nuevo y esto va a detonar muchísimas cosas. Entre ellas, se los voy a adelantar. El capítulo 3 te empieza a presentar el cambio de régimen. El cambio de autoridad en Israel. Nada más se los dejo así y ya lo iremos desarrollando. ¿Qué pasaje? Este viene en el examen. ¿Ok? No pueden llegar al cielo sin saber este. ¿Ok? Cuando los judíos tradujeron la Biblia al griego, en el siglo II a.C., hicieron algo bastante útil porque el Nuevo Testamento está en griego, entonces tú puedes ver palabras, las mismas palabras en el texto griego del Antiguo Testamento que aquí, y hay muchas de estas, de este pasaje, que se repiten en Isaías 35. Váyanse a Isaías 35. Lo que vamos a leer es una traducción del hebreo al español. ¿Ok? Pero ahorita van a ver que ciertas palabras, cuando traducen al griego, son las mismas que va a usar Lucas allá. ¿Por qué? Porque Lucas está haciendo un punto. ¿Ok? Cuando venga el Mesías va a suceder algo. ¿Ok? Bueno. ¿35:4? ¿Ahí están? Dice, decídalos de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Piensen, esta es la cantidad de milagros que hace Jesús, sobre todo en Marcos, de sordos y de ciegos. Piensen en el Evangelio de Juan. Ok, versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes, nuevamente otra expresión, y torrentes en el desierto, en la soledad. Les voy a leer versículo 8, el capítulo 3 del libro de Hechos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Lucas está haciendo una cita está enfatizando Isaías 35. ¿Por qué? Porque cuando venga Dios mismo, entonces, ¿qué está implicando? ¿Qué está implicando Lucas de Cristo? ¿Que Cristo es qué? ¿Cristo es Dios? Porque Isaías 35 dice que Dios mismo va a ser el que venga. Y cuando venga Él, los ojos de los ciegos van a ser abiertos, los sordos van a escuchar y los cojos van a tener bien las piernas y van a saltar, como lo está haciendo este cuate. Por eso Lucas resalta y saltando. Digo, ya dije una burrada, ya dije, ¿cómo se dice? Redundancia. Lucas resalta que este salta. Bueno, Lucas subraya que este cuate salta y se pone en pie. ¿Ok? Entonces, si los tullidos están brincando, ¿qué quiere decir? Pues que ya estamos en la era mesiánica. Y es lo que Pedro va a decir. Pedro se va a aventar una cristología así de alta escuela, fíjense. La gente tiene miedo y entonces Pedro les dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Entonces en el patio del templo que estos están, todo el mundo viene, porque ¿te acuerdas del cuate que acabamos de acostar ahí? Bueno, pues resulta que el Señor está con la cuerda, ¿sí? Ok, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha santificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ok, entonces el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tiene que ver en todo esto. Esto es una cita del Éxodo. ¡Wow! Y él exaltó a Jesús. Y Jesús es el que nos ha dado esta capacidad para sanar. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías y nosotros somos sus enviados o sus delegados, si así lo quieren ver.
Y ustedes lo negaron cuando Pilato lo quería chispar. Ok, aquí está trayendo a colación la historia de José, ¿se acuerdan? Rubén lo quiere chispar, pero los otros lo entregan por envidia. ¿Ok? Bueno, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Fíjense cómo se está expresando del Mesías. Él está diciendo, esta persona que murió ahí es el santo, el justo. Es una cita, ok, de profecías mesiánicas que decían que el Mesías iba a llevar justicia nuestra. ¿Ok? No me detengo, pero si lo quieren buscar es Jeremías, si mal no recuerdo, 33:5. Ok, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, que ya saben, se está refiriendo a Barrabás. Y matasteis, fíjense, otro título, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y entonces, ok, yo soy su testigo y mira lo que acabo de hacer. Y la Biblia decía que cuando viniera el Mesías, esto es lo que iba a estar pasando. A ver, cuate, ponte a brincar. ¿Eras tullido hace 5 minutos? Sí. Bueno, pues ya estás brincando, tal como lo profetizaba Isaías 35:5. Ok, versículo 16. Y por la fe en su nombre, hijo, esto se presta para todo. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, el que le dio sanidad es el santo, el justo, el autor de la vida, el descendiente, la promesa hecha a Abraham, Isaac y a Jacob, y el nombre. El nombre. Díganme un pasaje, a ver, este es fácil, que hable del nombre de Dios. Fíjense en los 10 mandamientos. ¿No tomarás el qué? Sí, ok. Pero luego resulta que el nombre parece así como persona. A ver, váyanse al Salmo 20. Los judíos, hasta la fecha, se refieren a Dios como el nombre. Si alguna vez ustedes han escuchado esta expresión, Hashem, Ja es él, Shem es nombre. Que yo les podría decir es de Shemi Carlos, es mi nombre, ¿no? Si yo le pregunto, Mashmo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Si mal no recuerdo de mis lecciones. ¿Qué les dije? Salmo 20. Ok, fíjense, este es bastante extraño. Un toy. Este es de esos pasajes que leemos rápido, pero nunca nos detenemos a pensar. Ahorita lo que quiero que vean es que lo que está diciendo Pedro es muy fuerte. Ok, ahí están. Dice al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Cómo me va a defender un nombre? A mí empiezan a agarrar a golpes y yo empiezo a decir, Carlos. ¿Qué estás diciendo? Pues es mi nombre. O puedo empezar a decir el nombre ¿sí me explico? No, el nombre es una persona, así lo ven. Por eso le llaman hasta la fecha a Dios el nombre, porque el nombre de Dios te va a defender. Es una forma de expresarse de Dios. Cuando Pedro dice que por el nombre ha sido sano, ¿qué está diciendo de Jesús? ¿Que Jesús es qué? Que Jesús es Dios. Ok, a ver, váyanse a Primera de Reyes 8. Primera de Reyes está tantito para la izquierda. Salomón está inaugurando el templo. Él está muy feliz, está dedicando el templo. A ver, vamos a leer. ¿Dónde estoy? Busquen ahí el nombre, Perfecto. Ok. 8:17. Y David, mi padre,
tuvo en su corazón edificar casa ¿a quién? Al nombre de Jehová, Dios de Israel. Dice, pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa ¿a quién? A mi nombre. ¿Ok? Entonces el nombre es una persona. Fíjense, me brinco al capítulo 9 ahí mismo. Le contesta Dios a Salomón 9:3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella. Y entonces cuando Jesús dice, vuestra casa queda desierta, ¿quién se salió? Se salió el nombre. Que Jesús en la última cena dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Si estuviéramos en la cena le diríamos, no, si ya conocen el Éxodo, se llama Jehová, está el pasaje muy claro en el Éxodo. Y Jesús diría, no. Cuando digo que les he dado a conocer tu nombre es que les he presentado a Dios, les enseñé de Dios. Entonces, es muy importante cuando ustedes vean esta expresión de el nombre en la Biblia, se está refiriendo a Dios, ok, pero ahora Pedro está tomando esa terminología y se la está aplicando a Cristo. Si algún día discuten con un testigo de Jehová, enséñenle este pasaje. Dice que en el nombre, que se bautice en el nombre de Jesús, se bautizaron en el nombre de Jesús. Ok, ahora fue en el nombre de Jesús de Nazaret, te digo que te levantes. Y ahora dicen, por el nombre, el Señor tiene completa sanidad. Ya no está diciendo ya no está diciendo en el nombre de Jesús, simplemente está diciendo por el nombre. Oye, entonces tú estás equivaliendo a Dios con Jesús. Sí, es lo que estoy haciendo, diría Pedro. Para mí son intercambiables. Los dos son Dios. Ajá. Y entonces hace toda así lo que quiero que vean toda su exposición de cristología, cómo se refiere a Jesús. Esas ideas las tiene ya perfectamente claras. Jesús es Dios, Jesús es el justo, Jesús es el autor de la vida. Jesús es el cumplimiento de las promesas a los patriarcas, Jesús es el nombre. ¿Ya lo vieron? Bueno, regrésense a Hechos 3 y le seguimos. Este está más cortito. Bueno. Ontoy. Versículo 17, 3:17, ahí están. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Está bien. ¿Por qué? Porque pues no, la identidad así, el perfil mesiánico de Cristo así, pues, claro, clarito, tampoco estaba, ¿no? Ahorita lo vemos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Y con base en esta exposición que te hago del Mesías, te ordeno que te arrepientas y pongas tu confianza en Él. Sé que lo hiciste por ignorancia. Pero el Cristo tenía que padecer. Si tú lo dices, Pedro. Miren, váyanse tantito a la derecha al capítulo 26, ahí mismo. Esta vez no está predicando Pedro, está predicando Pablo. (26-22), ahí están. Se los leo, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevera hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos. ¿Dónde dice que el Mesías va a resucitar? Que lo matan y resucita. A ver, Pablo, ¿de dónde sacas? A ver, Pedro, ¿de dónde sacas que el Cristo había de padecer? Pedro diría, pues es que él me dijo, yo lo quise ubicar luego y ya vieron cómo me fue. Pero, a ver, Pedro, pero tú estás diciendo que todos los profetas decían que el Cristo había de padecer y lo mismo está diciendo Pablo. Yo no digo nada fuera de la Biblia y que los profetas no dijeron que el Cristo había de padecer y Pablo le añade y que había de resucitar de entre los muertos, ser el primero en resucitar. Ah, caray, pues ¿de dónde sacan? Miren, ya no los atiborro, pero Lucas, capítulo 24, dice lo mismo. Esa vez lo dice Jesús. Así era necesario, así estaba escrito que el Cristo padeciese. Y tú dices, sí, y tú dices, Jesús, ¿dónde dice? A ver, miren, vamos a ver algunos pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. Ahora váyanse a Isaías 7, volvamos a este Isaías que le encantan, estos temas mesiánicos. Isaías 7, este es un pasaje famoso ahí, la profecía del rey Acaz.
7:14. Para los cristianos, para nosotros, este es de nuestra ametralladora, ¿ok? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Con Anahnu, nosotros, el Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? A ver, ¿de dónde sacan que van a matar a Dios? Denle vuelta a la página al capítulo 9, este es el que le cita Jesús a Nicodemo ahí, Juan 3:16. 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Oh, este es el que le cita Jesús a Nicodemo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, donde dice que el Mesías va a morir. Aquí lo dice exactamente lo contrario, Carlos. Aquí dice que lo dilatado de su imperio no tendrá fin y que va a haber paz. Y acabamos de leer en 2 páginas, 2 pasajes mesiánicos que nada dicen de la muerte y resurrección de nadie. ¿De dónde sacas tú? Díganme un pasaje que diga que el Mesías va a sufrir. Isaías 53. Muy bien. Arturo tenía que sacar la metra y me dice, claro que no, Isaías 53. Además, ese se lo leemos a los judíos. ¿No? Había una señora judía que les decía, a ver, te voy a leer este pasaje de Isaías 53, tú me dices el Nuevo o el Antiguo Testamento. Entonces ya que se los leía, no, pues me estás leyendo el Nuevo. No, mira, es Isaías 53. Oh. Bueno, sí, pero ahí está hablando de nosotros, los israelitas, ¿no ves cómo nos han tratado? Y en todo caso, habla de un siervo sufriente. Pues sí, mi siervo, ¿cómo lo desfiguraron? Dice allá arribita en el 52. Pero ahí no está, pero yo no leo la palabra Mashiach por ahí. Que es la que está utilizando Pedro. Claro, Pedro está utilizando el griego, Pedro está usando Cristos, ¿no? Pues lo mismo, nada más diferente idioma. El ungido, el que le echaron el aceite. Y es cierto que lo usaron primero para como denostar. Sabía Josefo que decía Cristo para denostar a Jesús. No, era simplemente una palabra que, piensen, le echaron el aceite, porque pues, así le hacían a los reyes, piensen, hay que bañarlo, eso me ungí. Claro, simbolizaba para el hebreo el Espíritu de Dios. Por eso se unge también al enfermo con aceite. Lo que quiero que vean es que esto de la muerte de Cristo y su resurrección, así que ustedes digan, ¿qué clara estaba? No, ahora, sí estaba, sí. Efectivamente, Isaías 53 te habla del siervo sufriente. En el 52 te dice que lo desfiguran, que los reyes se van a impresionar cuando lo vean. Y en el capítulo 53 sí te habla de la resurrección. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje y vivirá por largos días. Pues ¿cómo va a haber linaje? ¿Cómo va a vivir largos días si acaba de poner su vida en expiación? Bueno, pues ahí está la resurrección. Ajá. Díganme otro. 42, 43. El 42 te habla del siervo sufriente, ¿no? Lo mismo que el 49, y me vas a hacer hasta las costas, ¿no? Hasta lo último de la tierra, y en el 42 el Espíritu se va a posar sobre él. En él mi espíritu tiene contentamiento. Sí, pero no dice que va a sufrir. El 53 está clarísimo. Pero no crean que lo tenían tan claro. Por eso en el propio libro de Hechos hay un pobre etíope que va al templo y trae el 53, se lo tiene que venir a explicar Felipe, porque oye, ¿de quién está hablando? ¿Se acuerdan de Miqueas 5? Van a herir en la mejilla al juez de Israel con vara. ¿Se acuerdan? A Jesús le pone una corona de espinas y le empiezan a dar de palazos. Era el tratamiento estándar, ¿no? Miren, más claro ni el agua, José. Sí. Y más adelante veremos el discurso de Esteban. Esteban emplea a José como una figura clarísima del sufrimiento del Mesías y el rechazo de los patriarcas. No utiliza la palabra hermanos. Esteban es así muy, ya lo veremos. Isaac le ponen la madera, van 4 personas, 2 se van a quedar atrás y nada más van a subir el padre y el hijo y lo va a amarrar y lo va a sacrificar.
Entonces, aquí a los dos lados ustedes se quedan afuera luego ya de la película y mi problema es con él y a él lo voy a matar y sobre él voy a descargar mi ira. Y él se entrega voluntariamente y resucita de los muertos al tercer día. Isaac en ese sentido resucita el tercer día, ¿okay? Porque Dios evita que lo mate en el tercer día. Y le dijo a los discípulos cuando resucitó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. No, lo que quiero que vean esto es, o sea, efectivamente, tienen todos estos pasajes que efectivamente hablan del siervo sufriente y efectivamente hablan de una venida, de eso habla clarísimo, ahorita ya no me detengo, lo vemos la próxima semana, Miqueas 5. Voy, me hieren, los dejo y regreso. ¿Ok? Pero clarito no estaba. ¿Por qué? Porque el evento que le va a traer el perdón a la humanidad es la cruz. ¿Sí? Y sin la cruz no hay expiación y no hay pago. Y entonces nos vamos al infierno. Sí, pero resulta que si el diablo sabe que lo que eventualmente libera y perdona al hombre es mi muerte, pues no me mata. Entonces lo tengo que hacer críptico, ¿sí me explico? Y claro, a toro pasado, Pedro puede agarrar perfectamente Miqueas 5, Isaías 53, el Salmo 22, o sea, que están las fotos clarísimas. Es decir, miren muchachos, efectivamente estaban desperdigadas estas profecías, pero una vez que las vas agarrando, pues ya tienes una fotografía bastante completa del Mesías. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Entonces, Pedro hace toda una exposición de que Jesús es Dios, es el Mesías, es el justo, es el autor de la vida. Y luego él invoca las Escrituras para decir, el Cristo tenía que padecer. Le habrán preguntado en ese instante, igual y sí. Y ahí es donde les pudo haber hecho este salmo, todos estos salmos mesiánicos, Isaías 53, bla, 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 lo que ustedes quieran, la historia de José, la historia de Isaac, todos estos tipos de Cristo, el propio Jonás, el enviado a los gentiles, etcétera, ¿ok? Y lo que va a decir a continuación es, así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque la persona que responde este llamado efectivamente los encuentra estos tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque se reconcilia con Dios, se reconcilia con el autor de la vida. Antes de la conversión, la persona está en enemistad con el autor de la vida. Por eso, años más tarde, Jesús, cuando detenga a Pablo, le va a decir, te vas a dedicar a ser mi enviado y les vas a predicar el evangelio, ¿para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. En palabras de Pedro, para que vengan los tiempos de refrigerio y eventualmente regrese el Mesías y esto se restaure por completo. Este es don Pedro. Sabía su Biblia, efectivamente, y su gran trabajo. Mucha gente se va a convertir obviamente a raíz de esto. Esta es la idea. Hoy nosotros somos los, si así lo quieren ver, los que recibieron la estafeta, los herederos. A nosotros es a los que nos toca sabernos la Biblia y compartirla. Bueno, que lo hagamos hasta el día que venga Cristo o nos muramos. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por esta tarde, Dios, por la salvación que tú conseguiste con la muerte de tu propio Hijo. Gracias, Dios. Que valga la pena en nuestras vidas. Te pedimos por esta iglesia, Dios, por nuestras familias y porque muchas personas se puedan convertir a través de esta nueva congregación, Señor. Que así sea. Te lo pedimos por Jesús. Amén.